Buen día, compañeros. En este video vamos a continuar con lo que es el tema de ruido. Ya vimos en videos pasados ruido intrínseco, ruido térmico. Como tal es propio, inherente a todos los sistemas electrónicos que trabaje con arriba del cero absoluto. Va a haber ruido ahí, sin importar qué. Va a ser imposible quitarlo. Sin embargo, se puede cuantificar y hacer un análisis para tratar de mitigarlo. Ya vimos cómo analizamos sistemas en cascada que nos permite y vimos cómo eso funcionaba el ruido en estos sistemas en cascada. ¿Cuál era el desempeño de los sistemas con el ruido cuando estaban conectados en cascada? Vamos a continuar con el tema de ruido, pero ahora en las otras fuentes. Vimos fuentes, podríamos llamar ruido interno del sistema, el ruido de los sistemas en cascada. Ya vamos a ver el ruido producido por fuentes externas, el ruido atmosférico producido por diferentes fenómenos que ahorita vamos a ir viendo. Como ya vimos, hemos estado viendo a lo largo del curso, realmente lo que hacemos es modelar la propagación de la onda electromagnética en función del medio. ¿Cuál es el medio? En este caso, el medio es la atmósfera. La atmósfera es muy difícil de modelar, ya lo vimos cuando empezamos a ver permitividad, índice de refracción. No es nada fácil porque depende de la temperatura, la presión. El medio no es constante a lo largo del tiempo, ni siquiera a lo largo de un solo día. Por eso es muy difícil modelarlo. Lo mismo ocurriría con fenómenos que también vimos como la lluvia, que dependía de qué frecuencia, de qué polaridad y también de qué intensidad de lluvia. No es nada fácil modelar el comportamiento de las ondas que se propagan en el medio atmosférico debido a que está cambiando continuamente. No es un medio totalmente homogéneo. Se han creado diferentes modelos, diferentes aproximaciones, fórmulas matemáticas que hemos visto que realmente solo son aproximaciones y que intentan describir lo mejor posible cómo se propaga la onda en dicho medio y cómo es afectada. El ruido es todavía más difícil de modelar. Casi no hay fórmulas como las que hemos estado viendo que puedan ayudarnos a modelar el ruido producido por fuentes atmosféricas. Lo que ocurre es que hay organismos internacionales que a partir de muchas mediciones que se hacen, lo que hacen es generar gráficas. El organismo que más interesado está en esto es la OIT, y vamos a ver unas de sus recomendaciones de la OIT sobre este tipo de ruido. Entonces empecemos viendo lo que es el ruido radioeléctrico. Los ruidos radioeléctricos son causados por diversos factores, como vemos que son las descargas eléctricas provocadas por rayos, por ruido producido por el hombre, que sea por motores eléctricos, las líneas de transmisión de energía eléctrica, gases atmosféricos, hidrometeoros, que como vendría a ser lluvia, nieve, granizo, etc., fuentes de radiación celestial y obstrucciones en el haz de las antenas. Ok, sabemos que el factor de ruido de un sistema de un receptor consiste de diversas fuentes de ruido en la terminal. Ya vimos estas fuentes, las fuentes que podríamos llamar internas de los elementos en cascada que conforman mi sistema de comunicaciones: amplificadores, línea de transmisión, receptores, mezcladores, etc. Y como fuentes externas vendrían siendo todas aquellas que son captadas por la antena, porque a fin de cuentas lo que hace una antena es captar energía electromagnética de su entorno. Obviamente está entonada para una sola frecuencia y con una sola dirección, pero eso no impide que no pueda captar en otras direcciones. Recuerden los de los lóbulos de las antenas, y que pueda captar a otras frecuencias. Ok, entonces vamos a tener las fuentes externas. La figura de ruido total de todo mi sistema pues es la fuente externa más la fuente de los sistemas en cascada. Es decir, esta es una parte importante del desempeño de mi sistema de comunicaciones. Por lo tanto, es necesario ver cómo se produce esta fuente de ruido externa, que podemos expresarla como una potencia de ruido, función de la constante de Boltzmann, temperatura absoluta y el ancho de banda al cual esté trabajando. Pn es la potencia de ruido producida por una antena sin pérdidas, equivalente a ese valor. Ok, el factor de ruido externo, la forma
de temperatura de ruido, denotada como TA, puede expresarse de esta manera. El factor de ruido en función de temperatura lo podemos expresar de esta manera. Si yo conozco la temperatura T0 es 290 kelvins, entonces puedo obtener el factor de ruido, donde a TA también se le conoce como temperatura efectiva de ruido de la antena, debida a ruidos externos. Vamos a empezar entonces a ver el ruido, que va a depender en función de la frecuencia. Hay ruidos que van a ser más prominentes a ciertas frecuencias que a otros. En ciertas frecuencias podemos llegarlos a despreciar, en otros niveles no va a ser así. Todo esto que vamos a ver va a estar basado en la recomendación de la UIT P232-14 que pueden descargar de internet o que más al rato les envío por correo electrónico. Vamos a ver una de las gráficas. En esta primera gráfica lo que tenemos aquí es la figura de ruido, dado que está dando en decibeles, y de este lado su equivalente en temperatura de ruido, en kelvins. Ok, y tenemos tres gráficas. La primera, que nada más es este pequeño segmento, es debida a microimpulsos. La segunda, a valores previstos de ruidos atmosféricos mínimos, y la segunda, a valores máximos previstos de ruido atmosférico. Va variando en función de la frecuencia. Vean, a niveles de frecuencia muy bajos, estos niveles son bastante altos, pero conforme se va incrementando la frecuencia, este ruido, el nivel de ruido que me va a producir estas fuentes, pues va disminuyéndose de esta manera en estas expresiones. Como repito, estas gráficas son basadas en mediciones experimentales que se han obtenido. Otras gráficas que podemos ver y otros tipos de ruido es en esta gráfica, en donde nuevamente tengo funciones de ruido. En función de la frecuencia, de 10 a las 4 es más o menos 100 MHz, hasta 10 a la 8, que son 100 MHz. Ok, entonces tengo aquí diferentes. La gráfica A me dice ruido atmosférico por un valor excedido del 0.5% del tiempo. La gráfica B, que es la que tengo aquí, es un ruido atmosférico para valor excedido del 99.5%. La gráfica C es un ruido artificial, ruido producido por el hombre debido a los motores, máquinas, línea de transmisión, etc. Y viene dado acá. Vean que empieza más o menos desde este valor, es decir, a bajas frecuencias casi no es no es considerado. La gráfica D, esta que tengo aquí, la gráfica D, ruido galáctico, y la gráfica E, ruido artificial en una zona urbana, porque también va a depender de si estoy en una zona urbana, en una zona rural, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Otra gráfica del nivel de ruido. Vean cómo empiezan a aparecer gráficas a ciertos niveles, porque a ciertos niveles igual empieza a considerarse, y quizás a niveles más bajos o más altos ya no es necesario considerarlo. La gráfica A, ruido artificial en una condición de una zona urbana. El B es un ruido galáctico. C, ruido galáctico en condiciones del centro galáctico para un haz de luz concentrado en esa zona. La gráfica D es el ruido producido por el sol cuando este no presenta manchas solares. La gráfica E, que tengo yo aquí, que tengo una gráfica E para 0 grados y una gráfica E para 90 grados, es el ruido del cielo cuando la antena tiene un ángulo de elevación de 0 grados o cuando la antena tiene un ángulo de elevación de 90 grados. También tengo el ruido conducido por el F, que es ruido debido a cuerpos negros, que me presenta aquí. Es decir, a partir de estas tres gráficas podemos ver cómo hemos considerado diferentes tipos de ruido y que va a depender en gran medida de la frecuencia a la cual yo esté trabajando, y que nuevamente para ciertas frecuencias va a ser más o menor el ruido. Por ejemplo, tengo especificar los valores de ruido de radio eléctrico y su temperatura de ruido equivalente para unas frecuencias de 4 y 30 GHz. Calcular el factor de ruido y la figura de ruido a la entrada de una antena para una frecuencia de 4 GHz y obtener la potencia de ruido a la entrada de la antena si tengo un ancho de banda de 5 MHz. Solución: a partir de la figura, esta figura que tengo aquí, las temperaturas equivalentes de ruido y las figuras de ruido de operación de a 4 y a 30 GHz van a ser las siguientes. Lo único que tengo que hacer es ubicarme.
Para frecuencias de 4 GHz, busco dónde está 4 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, esta gráfica. El ruido galáctico que viene dando por la gráfica FB que tengo yo aquí, es aproximadamente, tiene una figura de ruido de menos 27 decibeles y una temperatura aproximada de 2 kelvins. El ruido de fondo cósmico, utilizando la gráfica F, que tengo yo aquí, como ven es constante, es aproximada, bueno, esta es igual a 20 decibeles, una temperatura de 2.9 kelvins. El ruido de cielo, para 0 grados, un ángulo de elevación de 0 grados, una figura de ruido de aproximadamente 4 decibeles y una temperatura más o menos de 174 kelvins o 1.74 por 10 a la 2. El ruido del sol, la gráfica que tengo en la D, es aproximadamente para esta frecuencia de 4, tengo aquí, es el cruce, es igual a 20 decibeles y una temperatura de ruido de Kelvin de 2.9 por 10 a la 4 kelvins. Para 30 GHz hago lo mismo, solamente que me ubico más hacia acá, es decir 2, 3 aquí sobre esta línea y veo cuáles va cruzado. El ruido galáctico es despreciable, por eso ya no aparece en la gráfica. Si ustedes lo buscan a esa gráfica, la B nada más llega hasta acá, ya no llega hasta este punto, por lo tanto es despreciable. El factor de ruido cósmico, utilizo la gráfica F, me da una figura de ruido de menos 20 decibeles y una temperatura de 2.9 kelvins. El ruido del cielo, aquí ya empiezan, vean que hace ratito nada más teníamos para 0 grados, también ahora tenemos para 90 grados, es decir, dependiendo el ángulo de inclinación, igual se va a ver, tengo 0 decibeles de figura de ruido y 90 de temperatura, 290 de temperatura de ruido. Para cuando tiene 90 grados de elevación es menos 15 decibeles de figura de ruido y una temperatura aproximada de 14.5. El ruido del sol, aproximadamente 12 decibeles y una temperatura de 3.48 decibeles. Todos a partir de esta gráfica o de las otras gráficas, dependiendo de la frecuencia a la cual estemos operando, va a ser el tipo de ruido que vamos a considerar. El siguiente inciso me pedía la figura de ruido y el factor de ruido para 4 GHz. Si la antena está dirigida hacia el sol, entonces la temperatura total es la temperatura de ruido galáctico, la temperatura de del ruido de fondo cósmico, la temperatura del cielo más la temperatura del sol. Simplemente son las temperaturas que yo ya había obtenido aquí, este valor, y son 2 Kelvin, 2.9 Kelvin, 174 Kelvins y 2.9 por 10 a la 4 Kelvins, y me da 29.178.9 Kelvin. Simplemente con la fórmula que ya habíamos visto en unas hojitas anteriores, era la temperatura total del sistema entre 3 ceros, es decir, este valor entre 290 kelvins, y me da 100.6168 de factor de ruido, como figura de ruido de 20.02 decibeles. Si el eje de la antena no está dirigido hacia el sol, entonces se pueden ignorar los ruidos del sol. Por lo tanto, la temperatura queda simplemente temperatura de ruido galáctico, la temperatura del fondo cósmico y la temperatura del cielo, y son solo 2 Kelvin, 2.9 kelvins y 174 kelvins, y en total 178, y tengo una figura de ruido, obviamente va a ser menor, 178 entre 290 kelvins, 0.16, y una figura de ruido de 2.09. Entonces podemos ver aquí cómo el sol es una fuente bastante grande de ruido. En sistemas de comunicaciones de línea de vista de tierra, pues va a estar difícil apuntarle directamente al sol. Sin embargo, en los sistemas de comunicación satelital, por ejemplo, va a haber algún punto en el día, es muy probable que en algún punto en el día, pues mi antena esté dirigida al sol y el sol esté pegando con toda la antena, y por lo tanto me va a producir una figura de ruido o un ruido mayor hacia la antena. Por lo tanto, es que hay que tener en consideración este valor. Ok, tengo también en el inciso 3, me pide la potencia de ruido para la figura para una frecuencia de 4 GHz y un ancho de banda de 5 MHz. Si consideramos que el eje de la antena se dirige hacia el sol, entonces vamos a tener los dos casos. Cuando se dirige, entonces la temperatura total del sistema, que ya habíamos calculado, es 29.178.9 Kelvin. Simplemente sustituimos en la expresión que tengo aquí. La potencia de ruido es la constante de Boltzmann,
la temperatura total del sistema, el ancho de banda, hago la sustitución y me da que es 2.04 picowatts, o lo mismo que es menos 116.95 dB watts, o la unidad más común que hemos usado, 86.95 dBm que se usa. Para el caso en el que no está apuntado el eje de la antena hacia el sol, es 178.9 kelvins, y por lo tanto hago nuevamente la sustitución, la constante de Boltzmann, la temperatura, el ancho de banda, y me da una temperatura de ruido, más bien una potencia de ruido de 1.23 por 10 a la menos 14 watts, más una temperatura, una potencia de ruido menor a la de cuando la antena está dirigida hacia el sol, menos 130 dB watts, o el equivalente a 109.08 dBm. Ok, existen otras fuentes de ruido. Ruido procedente de los gases atmosféricos y la superficie de la Tierra. El ruido procedente de fuentes individuales, tales como el sol, gases atmosféricos, superficie de la Tierra, etc., se expresa en términos de algo que se conoce como temperatura de brillo. La temperatura de brillo es la temperatura de un cuerpo que un cuerpo negro emitiría la misma cantidad de radiación que el cuerpo objetivo en una banda espectral de frecuencia específica, o también otra manera de verlos, una medida de la radiación de una onda electromagnética expresada en unidades de temperatura de un cuerpo de negro equivalente. Es otra manera de expresar la temperatura con algo que se llama de expresar la temperatura de ruido en algo que se llama temperatura de brillo en función de relación de algo que es un cuerpo negro. Ok, la UIT nos da estas gráficas. Esta temperatura de brillo va a depender del ángulo de elevación de la antena. Tengo aquí estas gráficas para diferentes ángulos, desde 0 grados hasta 90 grados. Y dependiendo de la frecuencia como tal, quiere decir, si podemos ver la gráfica, el mayor nivel de ruido lo tengo cuando el ángulo de elevación es de 0 grados, cuando las antenas están totalmente horizontales con respecto al plano de tierra, y el menor ruido cuando tengo para 90 grados. Aquí me la está dando en un intervalo desde 0 GHz hasta más o menos 300 y tantos GHz, 330 GHz, debido a que se utilizan para los enlaces de microondas mucho la línea de vista, y estos tipos de enlaces, pues se da la misma OIT presenta una gráfica un poco con un span un poco más pequeño, desde aproximadamente 1 GHz hasta aproximadamente 55 GHz para diferentes ángulos de inclinación. Pueden obtenerse en la recomendación que les mencioné hace ratito, un poco más gráficas como estas. Ahora bien, en comunicaciones tierra-espacio, una estimación de la temperatura de ruido para frecuencias más o menos que van desde 2 hasta 30 GHz puede hacerse con la siguiente expresión. Esta que tengo aquí, TV, la temperatura efectiva, que es de 235 kelvins, 1 menos D, donde D se llama profundidad óptica, que es la atenuación en decibeles dividida entre 4. Si ven este factor, es lo mismo que era cuando hacíamos la conversión de decibeles a nepes, que era 8.86. Recuerden que era 20 logaritmo de la E a la 1, aquí sería 10 logaritmo de E a la 1. Bueno, este es un factor de conversión para obtener la temperatura de brillo a estas frecuencias. La temperatura de brillo de la superficie terrestre puede ser se aproxima mediante mediciones o las gráficas que tenemos, o esta expresión que realmente como tal es una simple aproximación de todo lo que tenemos aquí, donde la temperatura del brillo es función de algo que se llama la emisividad efectiva de la superficie terrestre, la temperatura de la superficie terrestre, más el coeficiente de reflexión de dicha superficie. Este coeficiente ya incluso lo calculamos en ejercicios en clase antes de que pasara lo de la pandemia. Y la temperatura atmosférica, la temperatura de brillo del cielo. Esta fórmula me puede darme una aproximación. ¿Cómo obtener los valores? Sobre todo este ya lo calculamos, el de la emisividad a partir de gráficas que nos da la UIT. Gráficas como esta, tengo la emisividad para, en este caso, que me es emisividad de la superficie de agua en diferentes concentraciones de cloruro de sodio, y para diferentes frecuencias que tengo yo aquí, y para diferentes polarizaciones y ángulos de incidencia de la onda electromagnética. Lo mismo que tengo aquí para, sí es para diferentes frecuencias que tengo yo aquí y temperaturas a las cuales voy a ir alcanzando. Gráficas como esta, les repito, vienen en esa
recomendación que les mandaré. También puede calcularse la temperatura de brillo en función de la emisividad. Por ejemplo, aquí está a 1430 MHz y está en función del ángulo de elevación. Lo que hacemos es obtenerlo como lo hicimos hace ratito. Estas son las gráficas, ¿ok? Todos los ruidos aquí son básicamente obtenidos a partir de gráficas hechas de mediciones. Ruido producido por el hombre. En la figura, ahorita les digo cuál figura, se representan las variables medianas o el valor medio, los valores medios de la potencia de ruido artificial producida de un cierto número de entornos típicos, que entornos ahorita también los vemos. En todos los casos, los resultados son coherentes con la siguiente expresión que yo tengo aquí. Esta gráfica es coherente con esta fórmula que yo tengo aquí, donde los valores C y D son los valores dados por esta tabla que tengo aquí, que depende del entorno. Si es para una zona urbana, si es para una zona residencial, si es para una zona rural, si es para una zona rural tranquila, y también va en función del ruido galáctico. Ok, entonces es esta la expresión CD, y la frecuencia en este valor tiene que ser en megahertz, o irme a este valor que tengo yo aquí. Ok. Tenemos que análisis sobre mediciones disponibles en ambientes comerciales en un intervalo entre 200 y 900 MHz han dado indicaciones variables del ruido artificial en función de esta expresión. La figura de ruido promedio en el valor medio es igual a 44.3 menos 12.3 el logaritmo de base 10 de la frecuencia, donde la frecuencia está en el intervalo de frecuencia es de 200 a 900. Esta fórmula solamente funciona para estos valores. Un comportamiento básico del ruido artificial en UHF un componente básico, es el ruido impulsivo que se da al momento de encendido de los motores. El chispazo que se da genera algo que se conoce como ruido impulsivo y que afecta de manera es un componente muy importante en el ruido y viene dado por una gráfica como la que tengo yo aquí. A fin de cuentas es un ruido impulsivo que me presenta un cierto valor y me da mi densidad espectral en un valor que es dB volts sobre megahertz, como lo que tengo yo aquí. Ok. Las distribuciones de amplitud de ruido para valores diferentes, porque esta gráfica es para un valor de 150 MHz. Para valores diferentes a 100 MHz, 150 MHz puede obtenerse con esta expresión que tengo yo aquí, donde C es un valor constante que es 160 dB microvolts por megahertz, donde B es un valor que va en función de la densidad de tráfico de número de motores por kilómetro cuadrado. ¿Cuántos motores tengo yo en un kilómetro cuadrado? Y en esa va a función y a qué frecuencia estoy yo operando. Ok, vamos a ver un ejemplo de esto. Dice, ejemplo, encuentre el valor mediano, o sea, la media de la figura de ruido producida por el hombre para frecuencias entre 450 y 900 MHz en un ambiente de negocios. Tengo yo entonces la expresión que era la figura de ruido promedio, un valor medio, es C menos D, logaritmo de base 10 de la frecuencia, donde este valor de frecuencia está en megahertz. De la tabla, para el valor que nos piden, C es igual a 76.8 y D es igual a 27.7, zona urbana. Y entonces simplemente lo que hago es una sustitución, sustituir este valor aquí, sustituir este valor aquí y la frecuencia, y simplemente me tengo que un valor promedio más o menos de ruido, de figura de ruido, es de 3.30 decibeles para frecuencias de 450 MHz, mientras que para frecuencias de 900 MHz, donde hago la misma sustitución, tengo un valor promedio más o menos de menos 5.03 decibeles. Como vemos, varía en función de la frecuencia. La temperatura de brillo debido a fuentes extraterrestres, fuentes que no son de la Tierra, por ejemplo, el Sol y todo lo demás, estrellas y otras cosas. Por regla general, para las comunicaciones a frecuencias inferiores a 2 GHz, debemos considerar el Sol y la Vía Láctea. La Vía Láctea, si recuerdan sus clases de geografía primaria, pues simplemente se ve como una figura de una
una franja de estrellas a lo largo del cierro y como tal pues aparece como un cinturón de fuente de emisión. Todo ese cinturón es una fuente, se considera una fuente de emisión. Para frecuencias de hasta 100 MHz el factor de ruido para el fondo de ruido galáctico es despreciable. Despreciando los efectos ionosféricos, este factor viene dado por la función, por esta expresión 52 menos 23 logaritmo de base 10 de la frecuencia. Siempre la frecuencia en esta expresión va a estar dada en megahertz. Dice, por encima de 2 GHz solo hay que considerar el Sol y algunas fuentes no térmicas de gran intensidad, como son en una constelación Casiopea A, la constelación del Cisne, la nebulosa del Cáncer y el ruido cósmico, que solo contribuye con 2.7 grados Kelvin, y la Vía Láctea, que aparece apenas con una zona zona estrecha ligeramente con un valor un poco mayor a estos. La figura representa una gama de temperaturas. ¿Cuál figura? Para las fuentes de ruido, diferentes fuentes de ruido extraterrestre. Aquí tengo, es esta figura de la que está hablando. Fuentes de ruido extraterrestre, principalmente el Sol en reposo, que es decir, les repito, cuando no tiene manchas solares, cuando está en un ciclo, como dice aquí, de reposo, producido por la Luna, el fondo de ruido galáctico y fondo de ruido cósmico y el ruido galáctico, y como tal va a depender de diferentes valores en función de la frecuencia aquí dada en gigahertz. Como ven, esto afecta principalmente a las comunicaciones en el rango de los gigahertz, que son las que estamos trabajando en comunicación satelital. La radiación de fondo cósmico varía con la frecuencia. Para obtener las temperaturas de brillo a otras frecuencias, FI, porque recuerden que aquí en las tablas nada más me da un cierto valor, podemos extrapolarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de la expresión que tengo yo aquí, TV, y del valor que yo quiero encontrar, la frecuencia en la que la quiero encontrar, la temperatura que yo tengo, vamos a llamarle patrón, entre frecuencia por frecuencia que deseo, la frecuencia patrón, menos 2 elevado a la menos 2.75 más 2.7. Por ejemplo, para una temperatura de brillo, yo conozco este valor, que tengo una temperatura de brillo de 400 a 408 MHz de 200 kelvins. ¿Qué temperatura entonces tendría a 1 GHz? La temperatura que yo quiero es a 1 GHz. Entonces este valor, que es el que conozco, son 200 kelvins. La frecuencia a la cual yo deseo saber ese valor es 1000. Estos valores de frecuencia están en megahertz. Por lo tanto, 1 GHz son 1000 MHz, pongo 1000, 408 lo dejo como tal, ya está en megahertz, menos 2 a la menos 2.75 más 2.7 y tengo que tendría 19.69 kelvins. ¿Ok? Para las telecomunicaciones satelitales podemos encontrar el fondo de ruido galáctico a través de esta expresión, la temperatura de fondo galáctico en kelvins, donde es la temperatura 0, 290 multiplicada por lambda 0 elevada al cuadrado, la lambda de la frecuencia en la que estoy trabajando, y el ruido solar es 2250 kelvins por T0 multiplicada por la longitud de onda. Para las comunicaciones satelitales, como tal, solamente me interesa un pequeño espectro de el cielo, porque como ven, el satélite está a 36.000 kilómetros sobre el ecuador de la Tierra. Entonces, y todas las antenas están dirigidas a esos puntos. Realmente no voy a obtener una apertura muy grande, un ángulo de visión muy grande, sino es un ángulo de revisión, dado que este es el punto al cual quiero encontrar, y más o menos en función de esto está en un intervalo más o menos de 8 grados, lo que puedo yo llegar a captar, más o menos 8.7 grados, dice esta gráfica, de las fuentes de ruido, y esas fuentes de ruido son apenas un número más o menos contado de estrellas. Esto lo pueden googlear, el valor de cada una de las estrellas, y cada uno de esos les va a dar a qué estrella equivale cada una de ellas. Por último, el ruido atmosférico debido al rayo. El ruido atmosférico debido al rayo no tiene una forma gaussiana como el ruido térmico. Es un ruido bastante impulsivo, que de duración de unos cuantos milisegundos. No es nada sencillo modelar, no es nada fácil tratar de averiguar cómo está el ruido. La UIT presenta diferentes gráficas para diferentes regiones del mundo.
como la que presenta aquí. No se alcanza a distinguir la zona de América, pues por aquí va a estar Europa y por aquí está Asia. Esta es simplemente una gráfica de los valores posibles de ruido atmosférico en decibeles para una cierta frecuencia y para un cierto intervalo de una cierta hora del día. Va a cambiar en función de la hora del día. Esta solo es una muestra. Hay muchas más gráficas como estas en la recomendación que dependen de la frecuencia y la hora del día, y se las voy a mandar a todos cada uno de ustedes. Bueno, la voy a subir ahí a Google Classroom y se las voy a enviar por su correo. Como tal, les repito, el ruido atmosférico, el ruido producido por fuentes externas es muy difícil de modelar, de tener modelos matemáticos, fórmulas. Por lo tanto, lo que tenemos son gráficas como estas y gráficas como las que les acabo de mostrar. Pero pues nos dan una idea bastante buena de cómo va a afectar nuestra señal, cómo va a afectarse nuestro enlace de comunicación y cómo va a ser el ruido, va a degradar el funcionamiento de mi sistema en función de esas gráficas, y que continuamente la OIT se está actualizando. Bueno, por el momento es todo. La próxima seguimos con intermodulación, que es otra forma de degradación de la señal.